Antes de que Nat King Cole grabara un solo bolero en español, ya existía un cantante estadounidense que llevaba años demostrando que se podía triunfar en Estados Unidos cantando mitad en inglés, mitad en español. Vendió más de 60 millones de discos. Sustituyó nada menos que a Frank Sinatra en el programa de radio más escuchado del país. Vivió además, no una sino dos vidas artísticas completas, en dos continentes distintos, separadas por casi una década de diferencia. Y hoy, prácticamente nadie recuerda su nombre. Esta es la historia del hombre que abrió una puerta enorme para la música en español dentro de Estados Unidos, y que terminó desapareciendo de la memoria colectiva de los dos países que más lo idolatraron. Si amas descubrir lo que hay detrás de los pioneros olvidados del bolero y la música en español, suscríbete al canal. Si quieres conocer las historias de los artistas que allanaron el camino para las leyendas que sí recordamos, no te olvides de darle a suscribirse antes de que sigamos. Andrés Rábago Pérez nació el 16 de septiembre de 1919, el mismo día de la independencia de México, en Boyle Heights, un barrio del este de Los Ángeles, que en esa época se caracterizaba por una mezcla étnica poco habitual para los estándares raciales de Estados Unidos. Familias mexicanas, judías, japonesas y de Europa del Este convivían en las mismas calles, algo que contrastaba fuertemente con la segregación mucho más marcada que definía a otras zonas de la ciudad en esos mismos años. Era el segundo más joven de 10 hermanos, 8 varones y 2 mujeres, hijos de Rafael Rábago y Vicenta Pérez, inmigrantes mexicanos que habían llegado a Estados Unidos en 1902 desde los estados de Durango y Chihuahua. Su padre trabajaba como extra en los estudios de Hollywood, un empleo modesto pero que, sin proponérselo, colocaba a la familia Rábago dentro del radio de influencia de la industria del espectáculo estadounidense, desde una posición completamente distinta a la que después ocuparía Andrés como estrella. Su madre se dedicaba al hogar, sosteniendo una casa con 10 hijos, en un barrio de clase trabajadora, en plena época de la Gran Depresión. Boyle Heights, en esos años, era conocido por una mezcla étnica poco habitual para los estándares de segregación de la ciudad. Familias mexicanas convivían con comunidades judías y japonesas, entre otras, en un barrio que contrastaba con la separación mucho más rígida que definía a otras zonas de Los Ángeles en esa misma época. Desde niño, Andrés mostró una fascinación particular por la música popular estadounidense, memorizando canciones de las grandes orquestas de la época, siguiendo de cerca a directores como Benny Goodman y Glenn Miller, e idolatrando a crooners como Bing Crosby, Dick Powell y Jack Leonard. Según describirían después distintos cronistas de su vida, se convirtió en una especie de autoridad vecinal sobre las canciones de moda y los directores de orquesta más populares del país, mucho antes de imaginar que él mismo terminaría convirtiéndose en una de esas voces. Según algunas biografías del cantante, aunque este dato no cuenta con la misma confirmación sólida que el resto de su historia familiar, Andrés habría quedado huérfano de padre a los 11 años, y durante una infancia marcada por dificultades de salud, posiblemente relacionadas con la polio, según esas mismas fuentes, habría empezado a tocar el bombo como parte de una terapia de rehabilitación física, encontrando ahí su primer contacto real con la música como algo más que una simple afición de oyente. Se trata de un episodio que solo aparece documentado en fuentes secundarias, así que conviene tomarlo como una posible pieza de su historia, no como un hecho completamente cerrado. Lo que sí está fuera de duda es que, ya en su adolescencia, empezó a cantar y a tocar percusión con una banda local dirigida por Ramón Cruz, dando sus primeros pasos profesionales dentro de la escena musical del este de Los Ángeles, en un barrio donde la música servía, para muchas familias de inmigrantes, tanto como entretenimiento de fin de semana, como una posible vía de movilidad social real, poco frecuente para la mayoría de los jóvenes de ese entorno. A principios de los años 40, siguiendo una práctica bastante común entre artistas de origen latino que buscaban abrirse camino dentro de la industria musical estadounidense, Andrés Rábago adoptó un nombre artístico, Andy Russell. El Andy surgía de manera natural de su propio nombre. El Russell era un homenaje a uno de sus ídolos de infancia, el cantante Russ Columbo. El nuevo nombre facilitaba su entrada en un negocio todavía profundamente segregado, pero el verdadero trabajo seguía estando en los escenarios.
Russell se convirtió en vocalista y percusionista de las bandas de Johnny Richards, Gus Arnheim, Sonny Dunham y Albino Rey, moviéndose dentro del circuito de las grandes orquestas de swing que dominaban la escena musical estadounidense de esos años. Según algunas versiones de su historia, que igualmente aparecen documentadas de forma menos sólida que el resto de su trayectoria, Tommy Dorsey, uno de los grandes directores de orquesta de la época, lo habría rechazado en una de sus primeras audiciones, sin imaginar el tipo de carrera que ese joven vocalista terminaría construyendo apenas unos años después. Conviene presentar esta anécdota con la misma cautela que el episodio de la polio, como un dato posible, no como un hecho documentado con la misma solidez que el resto de esta historia. Lo que sí cambió por completo su suerte fue un obstáculo completamente distinto. En 1942, aunque llegó a formar parte como uno de los 7 vocalistas de la orquesta de Albino Rey, no pudo grabar con esa agrupación, debido a la huelga de grabación impulsada por el líder sindical James Cesar Petrillo, que paralizó buena parte de la industria discográfica estadounidense durante casi 2 años. Antes de seguir, déjame decirte algo. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí mientras la investigaba, este es justo el momento de suscribirte. Si quieres que sigan llegando las historias de los pioneros olvidados de la música en español, no te vayas sin apretar ese botón. Para 1944, con la huelga discográfica finalmente resuelta, Andy Russell firmó contrato con Capitol Records. Ese mismo año grabó la canción que cambiaría por completo el rumbo de su carrera, Bésame Mucho, la composición de la mexicana Consuelo Velázquez, escrita apenas unos años antes, cuando ella tenía apenas 15 o 16 años, y todavía no había besado a nadie, según contaría después en distintas entrevistas a lo largo de su vida. Russell la interpretó en una versión bilingüe que alternaba versos en español y en inglés dentro de la misma grabación, un formato que en ese momento resultaba prácticamente inédito dentro de la música popular estadounidense. La canción se convirtió de inmediato en una de las más vendidas y más solicitadas por radio de todo el país, superando el 1.000.000 de copias en su primera etapa de circulación. La propia Consuelo Velázquez llegaría a reconocer públicamente que el éxito mundial de Bésame Mucho, hoy considerada una de las canciones mexicanas más grabadas de toda la historia, con versiones que van desde The Beatles hasta Plácido Domingo, había comenzado, en términos prácticos, con la interpretación y la grabación que hizo Andy Russell, mucho antes de que la canción se convirtiera en el estándar universal que es hoy. Russell se convirtió, prácticamente de la noche a la mañana, en el primer cantante estadounidense en grabar boleros en español a nivel masivo, con un estilo bilingüe que ningún otro artista de su generación había logrado consolidar con ese nivel de éxito comercial dentro del mercado angloparlante. Un análisis posterior de la grabación señalaría que las influencias hispano-mexicanas resultaban evidentes en la interpretación de Russell, con un fraseo suave y efectivo en español que contribuía directamente al éxito de la pieza, lejos de sonar como una simple curiosidad exótica para el oído estadounidense promedio. El éxito de Bésame Mucho fue apenas el comienzo. Russell encadenó una serie de éxitos adicionales dentro del mercado estadounidense. Amor, What a Difference a Day Made, I Can't Begin to Tell You, Laughing on the Outside. Su voz de barítono romántico, capaz de moverse con naturalidad entre el inglés y el español, lo convirtió en una de las figuras más solicitadas de la radio popular estadounidense de mediados de los años 40. Ese reconocimiento llegó al punto de sustituir a Frank Sinatra dentro del programa de radio Your Hit Parade, uno de los espacios musicales más escuchados de todo Estados Unidos, patrocinado por la marca de cigarrillos Lucky Strike. Sinatra se había alejado del programa a mediados de los años 40, en medio de un conflicto con los productores relacionado con los costos de producción de sus presentaciones, y durante ese periodo de ausencia, distintos cantantes se turnaron para ocupar su lugar, entre ellos el propio Andy Russell, compartiendo créditos también con voces como Dinah Shore. Para cualquier vocalista popular estadounidense de esa época, ese espacio representaba la cima absoluta del reconocimiento radiofónico. Durante esta primera fase de su carrera, según coinciden distintas fuentes especializadas en la historia de la música popular estadounidense, la popularidad de Russell dentro de Estados Unidos llegó a rivalizar directamente con la de crooners, como el propio Sinatra
y Perry Como. También participó en varias producciones cinematográficas de Hollywood, como The Stork Club, Breakfast in Hollywood y Copacabana, y prestó su voz a la película animada de Walt Disney, Make Mine Music. Su presencia en cine, radio y televisión durante esos años lo colocó en una posición poco habitual para un artista de origen mexicano en el Hollywood de mediados de siglo, no como un intérprete relegado a papeles étnicos secundarios, sino como una figura central del entretenimiento popular estadounidense, con crédito propio y contratos discográficos de primer nivel. Para dimensionar correctamente lo que significó ese nivel de éxito, hace falta entender el contexto racial de la industria del entretenimiento estadounidense de mediados del siglo XX. Distintos investigadores que han estudiado la trayectoria de Russell han señalado que su caso ilustra, de manera bastante clara, las estructuras sociales que en esa época exigían a los artistas de origen latino, en la práctica, pasar por blancos para tener alguna oportunidad real dentro del mercado principal. Cambiar de nombre, suavizar cualquier rasgo demasiado identificable con su origen, y solo entonces, una vez aceptados dentro del circuito comercial dominante, permitirse recuperar parte de esa identidad a través de canciones en español que ya llegaban envueltas en el prestigio previamente ganado en inglés. ¿Cómo se sostiene entonces la idea de que Russell insistiera en mostrar abiertamente su origen mexicano, si la lógica de la industria empujaba justamente en la dirección contraria? Porque, a pesar de esa presión estructural, Russell insistió durante toda su vida en afirmar abiertamente su ascendencia mexicana, incluso en los momentos de mayor éxito dentro del mercado estadounidense, algo que no todos los artistas latinos de su generación se sintieron en condiciones de hacer. Su caso, y el de otros artistas de origen mexicano como Richie Valens, nacido Ricardo Valenzuela, años después, terminó convirtiéndose en material de estudio para analistas culturales interesados en entender cómo la industria musical estadounidense procesaba, aceptaba y comercializaba la identidad latina a lo largo del siglo XX. A lo largo de su carrera, Andy Russell llegó a vender más de 60 millones de discos en todo el mundo, una cifra que consolidó una trayectoria de más de 5 décadas dentro de la industria musical. Se le reconoce, de manera específica, el haber sido el primer cantante estadounidense en cantar boleros en español a nivel masivo, demostrando dentro de una industria profundamente segregada racial y lingüísticamente que existía un público real y comercialmente viable para un artista capaz de moverse entre el inglés y el español dentro de una misma canción. Nat King Cole, que grabaría sus propios discos de boleros en español años después, a finales de los años 50, entró en un terreno que Andy Russell ya había demostrado que era rentable y que el público estadounidense estaba dispuesto a aceptar. Ninguna fuente sugiere contacto directo ni influencia personal entre los dos artistas. Lo que sí queda documentado es el papel de Russell como pionero comercial del formato bilingüe, que dejó detrás de sí un precedente que las propias disqueras pudieron consultar antes de aprobar proyectos similares. Cuando Cole finalmente grabó Cole Español en 1958 y sus secuelas posteriores, las discográficas ya sabían, gracias en buena parte al camino recorrido por Russell más de una década antes, que un artista angloparlante cantando en español podía generar ventas sólidas tanto en Estados Unidos como en América Latina. Ese conocimiento acumulado silenciosamente durante los años en que Russell dominaba las listas resultó decisivo para que proyectos posteriores encontraran menos resistencia dentro de las propias disqueras a la hora de aprobar ese tipo de repertorio. A inicios de los años 50, el panorama musical estadounidense empezó a cambiar de manera acelerada. Los gustos del público se movían hacia sonidos nuevos. La era de los grandes crooners bilingües empezaba a perder terreno frente a otras corrientes musicales, y la carrera de Russell, dentro de Estados Unidos, empezó a enfriarse de manera notable. En 1954, después de un divorcio de su segunda esposa, Della Russell, que generó cierto revuelo dentro de la prensa del espectáculo de la época, Andy Russell decidió mudarse a México, un país donde su nombre y su estilo bilingüe ya gozaban de un reconocimiento considerable gracias a la popularidad que sus canciones habían alcanzado también del otro lado de la frontera. La decisión no era tan arriesgada como podría parecer a primera vista.
Russell ya había construido, a lo largo de la década anterior, una base de seguidores latinoamericanos gracias a la circulación de sus discos en español, lo que le daba una plataforma real sobre la cual reconstruir su carrera, en lugar de empezar completamente de cero en un mercado desconocido. Ese mismo año se casó con Belia Sánchez Belmont, hija de un ex embajador mexicano en los Países Bajos, y tuvieron un hijo al año siguiente, al que llamaron Andy Russell Jr. El matrimonio con Sánchez Belmont, como el anterior, tampoco resultaría permanente, dando paso a las siguientes etapas personales de un hombre cuya vida sentimental, con varios matrimonios a lo largo de su vida, resultó casi tan movida como su propia trayectoria artística. En México, Andy Russell vivió una auténtica reinvención artística. Se convirtió en una estrella consolidada del cine, la radio y la televisión mexicana, con una popularidad que, lejos de limitarse a Estados Unidos, terminó extendiéndose por buena parte de América Latina. Russell se convirtió en un ídolo reconocido tanto en México como en Argentina y Venezuela, realizando giras extensas, también por España, Portugal y Cuba. Grabó discos para sellos como Orfeón y RCA Víctor, adaptando su repertorio a boleros y rancheras que conectaban directamente con el público latinoamericano, de una manera que su carrera estadounidense original, centrada en el pop tradicional en inglés, nunca había logrado del todo. Participó en producciones cinematográficas mexicanas, sumando créditos a una filmografía que ya incluía títulos estadounidenses de los años 40, y se convirtió en una presencia habitual dentro de la radio y la televisión mexicana de la época, en un momento en el que el país vivía todavía los últimos años de esplendor de su propia época de oro cinematográfica y musical. Su condición de artista bilingüe y bicultural, que en Estados Unidos había sido tanto una fortaleza comercial como una fuente de tensión identitaria, se convirtió en México en una ventaja narrativa clara. Era, ante los ojos del público mexicano, uno de los suyos que había triunfado en Hollywood y que ahora regresaba a casa. Esa narrativa de regreso resultó particularmente potente dentro de un país que, durante buena parte del siglo XX, vio partir a miles de sus propios ciudadanos hacia Estados Unidos en busca de oportunidades. Russell representaba, en cierto sentido, el camino inverso. Un hijo de esa misma migración que, después de conquistar el mercado angloparlante, elegía instalarse del lado mexicano de la frontera para construir la siguiente etapa de su carrera. Entre mediados de los años 50 y mediados de los 60, Andy Russell condujo su propio programa de variedades en la televisión argentina, El Show de Andy Russell, que se mantuvo al aire durante varios años consecutivos, consolidándolo como una de las figuras más reconocibles de la televisión latinoamericana de esa época. El programa combinaba números musicales propios, entrevistas y presentaciones de artistas invitados, siguiendo el formato de los grandes espectáculos de variedades que en ese momento dominaban tanto la televisión estadounidense como la latinoamericana. Durante esos años en Argentina, Russell grabó también varios álbumes pensados específicamente para el mercado sudamericano, incluyendo discos que alcanzarían ventas notables dentro del circuito regional, como Andy y Los Discos del Millón, este último con un título que hacía referencia directa a las cifras de ventas que sus grabaciones alcanzaban en la región. Para un cantante que apenas una década antes había sido sustituto ocasional de Frank Sinatra en la radio estadounidense, tener ahora su propio programa de televisión en otro continente significaba haber logrado algo que muy pocos artistas de su generación conseguían: 2 carreras completas, en 2 países distintos, en 2 idiomas distintos, cada una con su propio pico de popularidad. Mientras en Estados Unidos su nombre empezaba a desvanecerse del recuerdo colectivo, en América Latina se consolidaba como una figura central del entretenimiento popular, con giras constantes y una presencia mediática que parecía, en ese momento, completamente estable. Hacia finales de los años 60, la carrera de Andy Russell empezó a apagarse por segunda vez. Los gustos musicales de América Latina, igual que habían cambiado antes en Estados Unidos, se movían ya hacia sonidos completamente distintos: el rock en español, las nuevas baladas de una generación de compositores más jóvenes, y toda una ola de artistas que no tenían ninguna conexión directa con el estilo de crooner bilingüe que había definido toda la carrera de Russell desde los años 40. Este patrón no era exclusivo de Russell.
La mayoría de los grandes crooners de mediados de siglo, tanto en Estados Unidos como en América Latina, enfrentaron el mismo tipo de desplazamiento generacional durante esos años, a medida que el público joven empezaba a definir sus propios gustos musicales, cada vez más alejados de las orquestas y los arreglos orquestales que habían dominado las décadas anteriores. Lo que hacía particular el caso de Russell era que ya había vivido, en carne propia, un ciclo casi idéntico una década antes, del otro lado del continente. Según una entrevista concedida en 1967, cuyo registro solo aparece documentado en fuentes secundarias y que por lo tanto conviene tomar con cierta reserva, Russell habría reflexionado sobre la naturaleza cíclica de la fama, reconociendo que había aprendido, después de vivir ya un primer ascenso y una primera caída, que ningún éxito dentro del espectáculo estaba garantizado para siempre, sin importar cuántos discos se hubieran vendido, ni cuántas audiencias se hubieran conquistado en el pasado. A pesar del declive comercial, Russell continuó actuando y grabando durante las siguientes 2 décadas, con presentaciones en clubes nocturnos, apariciones televisivas ocasionales y algunos álbumes adicionales, tanto en Estados Unidos como en distintos países de América Latina, aunque ya lejos del nivel de exposición masiva que había definido sus 2 grandes etapas anteriores. En 1982, todavía grabó al menos 2 álbumes, Yesterday, Now and Forever y Unlimited, para sellos discográficos de menor tamaño, demostrando que nunca abandonó por completo la actividad musical, incluso cuando el reflector principal de la industria ya había pasado a otras figuras. Quienes lo conocieron durante esos años describirían después a un hombre que, a pesar de la caída sostenida de su popularidad, nunca dejó de tratarse a sí mismo como un profesional del espectáculo, cuidando sus presentaciones y su voz con la misma disciplina que había mostrado en la cima de su carrera. Se casó por 4ª vez en 1967, con Virginia Ginny Pace, una presentadora de televisión que ya tenía 5 hijos propios de un matrimonio anterior. Esa unión duraría 20 años, hasta 1987. Su 5ª y última esposa, Doris E. Russell, permaneció junto a él hasta el final de su vida. Para mediados de los años 80, Russell ya era, en gran medida, una figura olvidada, incluso dentro de los círculos que alguna vez lo habían idolatrado, tanto en Estados Unidos como en América Latina. En 1989 se retiró definitivamente de los escenarios, instalándose en Sun City, Arizona, una comunidad conocida precisamente por concentrar a personas jubiladas, lejos ya de cualquier reflector. En febrero de 1992, Andy Russell sufrió un derrame cerebral que lo dejó parcialmente paralizado. Apenas unas semanas después, el 12 de abril de ese mismo año, sufrió un segundo derrame. 4 días más tarde, el 16 de abril de 1992, murió a causa de las complicaciones derivadas de ambos episodios, en el Hospital St. Joseph's de Phoenix, Arizona, a los 72 años. Para 1992, el nombre de Andy Russell ya apenas generaba titulares fuera de círculos muy específicos de coleccionistas y aficionados a la música popular de mediados de siglo. El mismo artista que había sido, en su momento, una absoluta sensación tanto en inglés como en español, moría prácticamente en el silencio mediático, décadas después de haber protagonizado 2 carreras completas en 2 continentes distintos, en un contraste que resulta difícil de imaginar para cualquier artista que hoy alcance ese mismo nivel de éxito comercial en 2 mercados simultáneos. Andy Russell, nacido Andrés Rábago Pérez en un barrio popular del este de Los Ángeles, hijo de inmigrantes mexicanos de Durango y Chihuahua, fue el primer cantante estadounidense en demostrar, a gran escala, que se podía triunfar comercialmente cantando boleros en español dentro del mercado angloparlante. Sustituyó a Frank Sinatra en el programa de radio más importante de su época. Vendió más de 60 millones de discos a lo largo de más de 5 décadas. Protagonizó, no una, sino 2 carreras completas de estrellato, primero en Estados Unidos y después en México, Argentina y Venezuela. Y con su estilo bilingüe, abrió comercialmente una puerta que artistas como Nat King Cole terminarían cruzando años después, con bastante menos resistencia de la que Russell había tenido que superar como pionero del formato. Según relatan quienes se han dedicado a rescatar su historia, en su lápida
solo se grabó una palabra: amor. El título de uno de los grandes éxitos que lo catapultó en 1944. La misma canción que sonaba en la radio estadounidense en los años en los que su nombre todavía podía competir, sin ningún complejo, con el de Frank Sinatra. Vale la pena decir, con la misma honestidad que hemos mantenido en el resto de este relato, que ese detalle proviene de registros y relatos posteriores dedicados a rescatar su memoria, y no de una fuente documental de primera mano verificada de forma independiente para este video. Un hombre que abrió una puerta enorme para la música en español dentro de Estados Unidos, que vivió 2 vidas artísticas completas en 2 idiomas y 2 continentes distintos, terminó siendo recordado, al final, por una sola palabra grabada en piedra, la misma que había definido el sonido de su mejor época, muy por encima de su nombre completo o de sus millones de discos vendidos. Si esta historia te dejó pensando en los pioneros que la memoria colectiva termina dejando atrás, suscríbete al canal ahora mismo. Y si quieres que sigamos rescatando las historias de los artistas que allanaron el camino para las leyendas que sí recordamos, no te olvides de darle like y suscribirte antes de irte, porque la próxima crónica ya está en camino.